la polar hidrofílica constituida por el grupo fosfato y los sustituyentes polares que se unen a él, y el polar hidrofóbica compuesta por los ácidos grasos que esterifican la glicerina. Este carácter anfipático los hace especialmente idóneos para formar parte de las estructuras de las membranas celulares. Por eso se conocen con el nombre de lípidos de membrana y les proporciona efectos tensioactivos, lo que explica su participación en los procesos respiratorios. Principales fosfolípidos. Todos los fosfolípidos son derivados del ácido fosfatídico que apenas se encuentra en forma libre en los tejidos animales. Se nombran añadiendo al prefijo fosfatidil el nombre del sustituyente que va unido al grupo fosfato. Fosfatidilcolina, lecitina, entre paréntesis. Es un componente fundamental de la vaina de mielina y de las membranas mitocondriales. Fosfatidilethanolamina, cefalina, forma parte importante de las moléculas del retículo endoplasmático. Fosfatidilserina se encuentra sobre todo formando parte de las membranas de los eritrocitos. Fosfatidilinositol en la membrana plasmática desempeña un importante papel en la generación de segundos mensajeros. Difosfatidilglicerol, cardiolipina, es un componente fundamental en la composición de las membranas de las mitocondrias del tejido cardíaco. Los fosfolípidos en las membranas biológicas. Cuando se encuentran en un medio acuoso se asocian formando diversas estructuras en las que los grupos hidrófilos se orientan hacia las moléculas de agua e interaccionan con ellas mediante enlaces de hidrógeno. Esto explica que, al igual que en muchos otros lípidos, los fosfolípidos forman bicapas y micelas, que son estructuras básicas en las membranas biológicas. Los fosfolípidos forman monocapas en la interfase aire-agua, exponiendo las cadenas alifáticas hacia el aire e interaccionando las cabezas polares con el agua. En las bicapas, las cadenas hidrofóbicas se orientan hacia el interior, mientras que las cabezas polares están en contacto con el medio acuoso existente a cada lado de la bicapa. Son estructuras que separan dos medios acuosos. Las micelas tienen una forma más o menos esférica. Su superficie está compuesta por las cabezas polares que interaccionan con la fase acuosa de su entorno, mientras que el interior de la micela está ocupada por las cadenas alifáticas de los ácidos grasos orientados formando por una región hidrofóbica. Los liposomas son estructuras que se obtienen en determinadas condiciones de laboratorio. Están formados por dos capas de fosfolípidos que dejan en su interior un comportamiento capaz de contener un fluido. Estos liposomas se usan como transportadores de diversas sustancias entre el exterior y el interior de la célula. Algunas de estas sustancias son medicamentos o cosméticos y en biotecnología resultan muy útiles para transferir genes en un organismo a otro, en algunos casos de terapia génica. La posibilidad de formar bicapas por su naturaleza anfipática proporciona a los fosfolípidos un papel fundamental en la constitución de las membranas biológicas, tanto en las células procariotas como en las células eucariotas. A todos ellos en su conjunto se les denomina lípidos de membrana. Esfingolípidos. Son semejantes a los fosfolípidos, tanto estructural como funcionalmente. Son sustancias anfipáticas y cuando se sitúan en un medio acuoso se disponen formando bicapas. Están presentes en la estructura de todas las membranas de las células eucariotas, aunque son muy abundantes en las que componen los tejidos del sistema nervioso. Desde el punto de vista químico, están constituidos por tres elementos: un aminoalcohol de cadena larga formado por 18 átomos de carbono, generalmente la esfingosina,
un ácido graso saturado o monoinsaturado de cadena larga, un grupo de carácter polar de diversa naturaleza que en algunos esfingolípidos es muy grande y complejo. La esfingosina se une por su grupo amino mediante un enlace amida, el ácido graso correspondiente para formar un compuesto, la ceramida. Este compuesto es la unidad estructural de todos los esfingolípidos y se caracteriza por tener dos colas hidrofóbicas y una parte polar. Atendiendo a la naturaleza del grupo polar que se une al grupo hidroxilo del C1 de la ceramida, se pueden clasificar en esfingomielinas y glicoesfingolípidos. Esfingomielinas. El grupo polar que se une a la ceramida puede ser fosfocolina, o fosfoetanolamina. Y son los únicos esfingolípidos que llevan en su composición química un grupo fosfato. Las esfingomielinas se encuentran en las membranas de las células animales y en la vaina de mielina que rodea a las fibras nerviosas. Esta vaina se forma por el enrollamiento de las células de Schwann alrededor del axón, aislándolo y protegiéndolo. Glicoesfingolípidos. En los glicoesfingolípidos, el grupo polar que se une a la ceramida es un glúcido, que puede ser monosacárido o un oligosacárido ramificado. Se encuentran en la zona externa de la membrana plasmática de las células animales junto a las glicoproteínas formando glicocálix. Esta zona periférica de la membrana celular está constituida por las fracciones glúcidas de los glicoesfingolípidos y de las glicoproteínas que se proyectan hacia el exterior de la membrana. Según la naturaleza química de la parte glucídica, se clasifican en dos grupos. Cerebrósidos están formados por la unión mediante enlace beta- o glucosídico de la ceramida y un monosacárido como la glucosa o la galactosa, denominándose respectivamente glucocerebrósidos y galactocerebrósidos. Son abundantes en las membranas de las células nerviosas del cerebro y del sistema nervioso periférico. Gangliósidos son glicoesfingolípidos en los que la ceramida lleva como grupo polar un oligosacárido ramificado con uno o más restos de ácido N-acetilneuramínico. Se encuentra en la parte exterior de las membranas celulares, especialmente de las neuronas. Son compuestos fundamentales ya que constituyen las sustancias que actúan como receptoras de membrana en aquellos lugares donde se produce la transmisión química del impulso nervioso. A pesar de que los glicoesfingolípidos son un componente menor de las membranas celulares, realizan funciones importantes en las mismas. Debido a la abundancia de gangliósidos en el tejido nervioso, se ha apuntado la posibilidad de que actúen en la transmisión de los impulsos nerviosos a través de la sinapsis. Algunos glicoesfingolípidos de la superficie celular parecen estar relacionados con la especificidad del grupo sanguíneo. Existen algunos gangliósidos que actúan en la membrana plasmática como lugares del reconocimiento y anclaje de los virus, microorganismos y toxinas. Enfermedades relacionadas en los gangliósidos. La cólera está causada por una bacteria que produce una toxina que se une a los gangliósidos de las membranas de las células intestinales que actúan como receptores específicos. Punto 6. Terpenos, esteroides y eicosanoides. Son lípidos insaponificables, es decir, que no pueden formar jabones al carecer de ácidos grasos. Son menos abundantes que los lípidos saponificables, pero entre ellos se encuentran algunas importantes funciones, ya que
ya sea como colorantes, vitaminas u hormonas. Terpenos se denominan también isoprenoides, pues son derivados poliméricos del isopreno y dan lugar a estructuras lineales o cíclicas. La presencia de dobles enlaces en la molécula de isopreno confiere a algunas de esas sustancias una coloración característica. Son muy abundantes en los vegetales y se clasifican atendiendo el número de pares de moléculas de isopreno que contienen. Clasificación de los terpenos. Monoterpenos, formado por dos moléculas de isopreno, se encuentran fundamentalmente en plantas superiores. En general son volátiles. El limoneo, el mentol y el geraniol son compuestos de este tipo. Diterpenos contienen 4 moléculas de isopreno. Triterpenos surgen la unión de 6 moléculas de isopreno. Tetraterpenos son asociaciones de 8 moléculas de isopreno. Y politerpenos resulta en la polimeración de muchas unidades de isopreno. Esteroides son derivados de un compuesto cíclico de esterano o ciclopentanoperhidrofenatreno. Repito, ciclopentanoperhidrofenatreno, formado por 3 anillos de ciclohexano unidos a un ciclopentano. Estos se diferencian entre sí por la disposición de dobles enlaces, por el tipo de grupos funcionales sustituyentes en el anillo y por las posiciones en las que se encuentran. Los más importantes son las esteroles, las hormonas esteroideas y los ácidos biliares. Esteroides importantes. Esteroles. Colesterol. Vitamina D. Colesterol de gran interés biológico. Forma parte de la membrana plasmática de las células animales y en la sangre te une a las lipoproteínas del plasma. Afecta a la permeabilidad de las bicapas lipídicas, disminuyéndola frente a pequeñas moléculas solubles en agua. Vitamina D, derivada del colesterol, está implicada en la regulación de los procesos de absorción de calcio y fósforo. La carencia de estos elementos provoca raquitismo. Hormonas esteroideas derivan del colesterol, tienen carácter hidrofóbico, lo que les permite cruzar libremente las membranas. A este grupo pertenecen las hormonas sexuales, testosterona en el hombre y estrógenos y progesterona en la mujer. Hormonas segregadas en la corteza suprarrenal, como la aldosterona y el cortisol. Ácidos biliares son compuestos de 24 átomos de carbono dihidroxilados o trihidroxilados que derivan el colesterol. En humanos los más importantes son el ácido cólico y el desoxicólico. Este último está presente en muchos otros mamíferos. Componen la bilis donde forman sales que actúan como detergentes en el intestino delgado, provocando una emulsión de las grasas, que se degradan posteriormente por la acción de las lipasas intestinales. Eicosanoides derivan del ácido araquidónico, por lo que están formadas por cadenas de 20 carbonos, 20C. Realizan funciones muy diversas de naturaleza hormonal y reguladora. Destacan por su importancia de prostaglandinas, aisladas por primera vez de las secreciones prostáticas, aunque actualmente se sabe que se forman en muchos tejidos animales independientemente del sexo. Las funciones de las prostaglandinas son diversas y antagónicas. Pueden actuar como vasodilatadoras, regulando la presión arterial, intervienen en procesos inflamatorios que provocan fiebre, rubor, edema y dolor. Estimulan la producción del mucus protector de la mucosa intestinal, así como lo
así como la contracción de la musculatura lisa. Otros eicosanoides son los tromboxanos, producidos por las plaquetas, que actúan en la formación de coágulos sanguíneos y en la disminución del flujo sanguíneo, en las inmediaciones de los mismos, y las leucotrienos, que inducen la contracción del músculo que recubre las vías aéreas del pulmón.